Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 15 minutos de este día 6 de junio de 2018, damos inicio a la 21ª sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto le pido, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 21ª sesión ordinaria de fecha 6 de junio de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Abaid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionados, en esa virtud les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Una vez instalada la sesión y declarado el quórum correspondiente, haremos un receso. Gracias. Bien, secretario, continuamos con la sesión y nos referimos al punto 2 relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si hay alguna modificación. Tiene el uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarle se pueda retirar del orden del día el punto 5 relativo a la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número 2515 y el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1163, 1164 y 1165, ello en virtud de las solicitudes realizadas mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Yo quiero también retirar el proyecto del recurso de revisión 1101 para un mejor estudio. Por favor, también les pido a mis colegas, si están de acuerdo, que agreguemos un punto 5 al orden del día relativo a la apertura de la segunda época para la emisión de criterios de interpretación de este instituto. De la misma manera, un punto 6 relativo al acuerdo de la aprobación del criterio relevante número 1 de la segunda época. Y sería cuanto por mi parte. De no haber ninguna intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya realizadas. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. En esa virtud, el punto 3 es relativo a la aprobación del acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 20, diagonal 2018, de fecha 30 de mayo. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que lo aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 20, diagonal 2018, de fecha 30 de mayo de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El punto 4 del orden del día relacionado es la aprobación del reglamento, es los comentarios, discusión y en su caso aprobación del reglamento interior de este instituto. Para tal efecto le pido por favor, secretario, que tome la votación en caso de no haber ninguna intervención. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en ese sentido les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del reglamento interior de este instituto. Comisionada Eva Abaid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el reglamento interior de este instituto. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Le pido que una vez que ha sido aprobado este reglamento, hágalo conducente y notifique a las áreas para su debida publicación. Al mismo tiempo, también quiero agradecer a todos los colegas el que pudimos cumplir nuevamente en tiempo y forma con la propia disposición que nosotros nos pusimos al hacer este cambio de estructura del instituto. Gracias a todos por su apoyo. El punto 5 del orden del día es el relativo a el acuerdo mediante el cual se establece la segunda época para la emisión de criterios de interpretación de este instituto, para lo cual les pido, si están de acuerdo, pueda ser aprobado en los términos. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Trataré de ser muy breve. No podemos dejar pasar desapercibido el acontecimiento tan importante que vamos a realizar el día de hoy.
debemos de enfatizar que a partir de la reforma constitucional federal de 2014 se estableció un estándar nacional homogéneo más expansivo de la tutela del derecho de acceso a la información pública. Hemos venido poco a poco armonizando las distintas disposiciones jurídicas. En el Estado de México se reformó también la Constitución del Estado para hacerla congruente con dicha reforma constitucional. Se expidieron la Ley General de Transparencia, se emitió la nueva Ley de Transparencia del Estado y Acceso a la Información Pública. Ya contamos con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que generó que también en nuestra entidad emitiéramos una nueva Ley de Datos Personales. Y aunque está por publicarse, pero ya está afortunadamente aprobada en el Congreso de la Unión, la Ley General de Archivos, con lo que prácticamente tenemos los 3 instrumentos jurídicos más importantes para la tutela del derecho de acceso a la información. Y una de las obligaciones que se derivan de la Ley General de Transparencia consiste en la emisión de criterios orientadores, criterios relevantes, criterios reiterados, que este órgano garante en plenitud de jurisdicción puede emitir al ser la autoridad natural que debe de interpretar estos 3 ordenamientos en la tutela del derecho de acceso a la información pública. Al abrir la nueva época de criterios, estamos iniciando toda esta consolidación de la norma interpretada por el órgano garante. El primer criterio que se aprobará en unos momentos es fiel reflejo de esa lucha y ponderación y armonización de los 2 derechos en cuestión, pero sobre todo de tratar de colocar a la persona y la tutela de sus derechos en el centro de las decisiones que tomamos constantemente a través de los recursos de revisión. Por ello, creo que es un acontecimiento importante, celebro que se abra la época y qué mejor que sea precisamente teniendo ya los 3 ordenamientos jurídicos debidamente aprobados y con ello poder realizar una interpretación sistemática e integral en la tutela de estos derechos. Muchas gracias. Gracias. También haré un breve comentario, nada más de igual manera agradecer pues siempre las aportaciones de todo el Pleno para este motivo y la verdad es que yo también celebro mucho que estemos haciendo algo al respecto, puesto que nuestra propia ley así nos lo mandataba. Sin embargo, también he de reconocer que al entrar en vigor al día siguiente pues no estuvimos lo suficientemente preparados para poder atacar todo de manera inmediata, pero es un tema en el que poco a poco vamos avanzando y que iremos perfeccionando. Gracias a todos nuevamente. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias. Pues yo también quiero aprovechar, yo creo que el instituto con esta apertura de esta época manda un claro mensaje a la sociedad mexiquense de que entendemos que estamos garantizando 2 derechos fundamentales, como es el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. A mí me llama la atención porque precisamente creo que esta apertura de época que marca un parteaguas en materia de criterios de la ponderación de estos 2 derechos encuadra muy bien precisamente con la reforma al artículo 17 que se dio el año pasado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que junto ese tercer párrafo donde hace una clara valoración esta reforma respecto a la necesidad que hoy tiene toda autoridad de garantizar los derechos fundamentales en un correcto equilibrio y armonía de estos derechos, junto con el segundo párrafo del artículo 1 pro persona, yo creo que encuadra muy bien y queda muy ad hoc precisamente con esta época que estamos abriendo, donde mandamos un claro mensaje a los mexiquenses que buscaremos siempre garantizar sus derechos, que en este caso al instituto le corresponden, como son estos derechos tan fundamentales, que es el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Yo quiero agradecer también a mis compañeros porque nos estamos dando esta oportunidad de poder establecer esta garantía para los 17 millones del Estado de México. Gracias. Gracias, comisionado. Adelante, secretario, por favor, con la votación. Con su venia, comisionada presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo mediante el cual se establece la segunda época para la emisión de criterios de interpretación de este instituto. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor.
Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se establece la segunda época para la emisión de criterios de interpretación de este instituto. Es cuanto, Comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El punto 6 del orden del día es el referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se emite el criterio relevante 01 de 2018 de la segunda época. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias. Destacar mucho que este criterio relevante se ha consolidado como criterio de resolución del propio Pleno y así se ha contemplado en alguna resolución en la que se ha formulado previamente. Y la relevancia precisamente del tema consiste en algo que es de especial significado. Nuestra Ley General de Transparencia y la propia Ley de Transparencia del Estado de México precisa con mucha claridad que es una obligación común de transparencia el publicar los permisos, licencias y concesiones, e incluye ahí el nombre, entre otros datos personales, del titular de estos instrumentos. Cuando nosotros hemos resuelto algunos recursos de revisión, hemos apreciado la falta de ponderación que hubo en el momento de definir este texto jurídico. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, no es lo mismo el titular de la concesión de una autopista que el titular de una licencia de conductor privado o el titular de una licencia de construcción de una casa habitación o de la remodelación de una casa habitación. Hay interés jurídico de conocer que se otorgue la licencia, que la licencia sea congruente con la densidad de construcción, con los establecimientos y normas en materia de desarrollo urbano, etcétera, pero dar a conocer el nombre del propietario del inmueble particular, evidentemente que ha sido un exceso. No es que estemos nosotros desacatando la norma, sino que estamos realizando una interpretación conforme a la Constitución y a los dos derechos reconocidos en nuestra Constitución, que es tanto el de acceso como el de la protección de datos personales. Yo quiero manifestar mi coincidencia con el criterio que además ha sido ponente la comisionada presidenta en este tema, a partir de una reflexión. Muchas veces hemos pensado, y aquí mismo hemos discutido, el derecho a la protección de datos personales como un límite al derecho de acceso a la información pública. Yo trataré de salirme de esa cancha de trampa y plantear que los dos son límites al ejercicio del poder público. La protección de datos debe de ejercerse, ser efectiva, expansiva en favor del individuo, cuando ello implica proteger que el Estado no realice un tratamiento indebido del dato personal que se le ha otorgado. Cuando ayude para sujetar la actuación del Estado es cuando más efectividad tiene el derecho a la protección de datos personales. Con esta interpretación, lejos de chocar, los dos, acceso y protección de datos, se constituyen como límites efectivos al poder público y en este caso conocer el nombre del titular de la licencia de construcción, evidentemente que ni abona la rendición de cuentas ni constituye un límite a la probable actuación indebida del poder público. Por esa razón es que estoy de acuerdo y votaré a favor del criterio relevante. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Baid. Gracias, comisionada presidenta. Sumándome a lo que comenta ya el comisionado Luna, también es de destacar que este criterio ya fue analizado en los trabajos de la Comisión Jurídica y de Criterios. Se discutió, se analizó y se valoró el determinar que este fuera el primer criterio de esta segunda época por el tema tan relevante, como ya lo explicó el comisionado Luna, pero sí, e insisto, de destacar de los grandes y de los arduos trabajos que hacemos al interior de las comisiones, que es donde nosotros llevamos a cabo todas las discusiones para arribar, en este caso, a determinar que el día de hoy este criterio sea sometido a votación de los integrantes del Pleno. Sería cuanto. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Bien lo comentaba hace rato el comisionado José Guadalupe Luna, cuando hacía referencia a esta apertura de la segunda época.
la reforma del 7 de febrero del 2014 mandataba en su momento, en su apartado de transitorios, precisamente la emisión de 3 leyes generales que tendrían que haberse emitido un año después de su publicación. Desgraciadamente no se cumplieron los tiempos y tuvimos desfasadas estas 3, o tenemos desfasadas estas 3 leyes federales, porque mientras no salga la Ley General de Archivos, pues estará obviamente todavía pendiente su cumplimiento para subsanar todo el proceso legislativo. Y bien lo comentaba, estábamos, digo yo, he hecho la famosa metáfora de decir, estábamos ante la presencia, creo que de los lados de un triángulo equilátero, donde era necesario que el acceso a la información pública de manera equilibrada tenía otro derecho fundamental, que es la protección de los datos personales, pero se requiere esa base, que es precisamente el tema de los archivos. ¿Qué tenemos presente hoy ante esto que en su momento el mismo Norberto Bobbio planteaba en la gran dicotomía entre lo público y lo privado? ¿Sí? Claro que el acceso a la información pública tiene una naturaleza, como su nombre lo dice, pública, pero cuando llega a entrar o puede invadir el tema de la intimidad o la privacidad, es decir, de una persona, estamos ante una cuestión de lo privado. Y creo que aquí el acceso en su momento hacia licencias de construcción, que es obviamente de exclusividad y debe de ser protegido porque es la persona. Entonces creo que este criterio viene a marcar, como bien lo comentaron, una clara ponderación de decir hasta aquí llega el acceso a la información pública, pero esto aquí se regula como otro derecho que también tiene su fundamento constitucional y es el artículo 16 y es precisamente la protección de los datos del particular. Entonces, claro que respaldo completamente este criterio y nos estamos sumando plenamente. Gracias. Muchas gracias. Yo no puedo dejar de mencionar que, si bien es cierto que es un criterio en donde todos tenemos el consenso, fue un criterio difícil, fue un criterio que costó mucho tiempo lograr su análisis y su reflexión, porque si bien es cierto, somos un instituto que garantiza el acceso a la información, también somos un instituto que garantiza la protección de los datos personales. Y en el caso particular y exclusivo de las licencias, vuelvo a referirme, como lo hice en alguna sesión previa, la licencia nos garantiza la transparencia, saber para qué se utilizó, si cumple con las medidas la construcción, si la licencia deriva de lo mismo para el uso de suelo para el que fue solicitado, pero no vemos todavía el alcance en dónde puede abonar a la transparencia el nombre de quien obtuvo la licencia de una construcción. No puedo dejar de mencionar lo que sucedió en el momento del sismo del año pasado, en donde en una escuela hubo afectaciones en particular. Definitivamente en ese caso a mí me parece que sí era indispensable conocer el nombre de quien solicitó la licencia de construcción, pero hay otras vías, hay otros mecanismos y hay situaciones particulares en donde pueda ser valorado el asunto en particular. Pero en los criterios generales y los que se están haciendo aquí en el instituto y el tipo de solicitudes que estamos teniendo, consideramos que tanto es válido el derecho de acceso a la información como es válido el derecho a la privacidad de los titulares de los datos. Por ello es que se ha decidido emitir este criterio al respecto y agradezco mucho el respaldo y el apoyo de todos los integrantes de este pleno y también a las ponencias que por supuesto que nos ayudaron e intervienen directamente en estas creaciones y elaboraciones de criterios y a todos los demás también. Muchas gracias a todos. Secretario, le pido por favor que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en ese sentido, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite el criterio relevante número 1 de 2018 de la segunda época. Comisionada Eva Baí. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite el criterio relevante número 1 de 2018 de la segunda época, derivada del acuerdo emitido en la Comisión Jurídica y de Criterios de este instituto. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día
es el referente al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Con su venia, comisionada presidenta, comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En primer lugar, se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 105, 525, 630, 657, 662, 690, 691, 701, 702, 705, 824, 923 y 929, y por lo que hace a los recursos de revisión 105, 525, 657, 662, 690, 691, 701, 702, 705 y 923, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, por lo que hace a los recursos de revisión 630 y 929, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado y revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que hace el recurso de revisión número 824. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución de recurso de revisión número 916 a cargo del municipio de Otzolotepec y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 932 al 938, 940 y 941 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que hace a la respuesta inmersa en los recursos de revisión 932, 933, 934, 935, 936, 938, 940 y 941 y sobreseer el recurso de revisión número 937. Asimismo, se encuentran los recursos de revisión acumulados 948 y 986 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y se propone confirmar la respuesta inmersa en el recurso de revisión número 948 y modificar la respuesta del recurso de revisión número 986. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 956, 957, 1174 y 1175 a cargo del municipio de Cuautitlán Izcalli y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 958 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 966, 967, 968 y 978 del municipio de Coyotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión número 1017, a cargo del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión número 1035, a cargo de este órgano garante, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión número 1055, a cargo del municipio de Tenango del Aire, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 1066 de la Secretaría de Educación, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 1067, a cargo de la Secretaría de la Contraloría, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 1068 del Centro de Control de Confianza del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 1072 de la Secretaría de Educación, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 1079 del municipio de Cocotitlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 1087, a cargo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión número 1090, a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 1093, a cargo del Poder Judicial, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 1095, a cargo del municipio de Chicoloapan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 1124, a cargo del municipio de Lerma, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 1125, a cargo del Instituto Materno Infantil del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1132 y 1136, a cargo de la Secretaría de Cultura, se propone revocar, por lo que hace al recurso de revisión número 1132 y confirmar la respuesta en el recurso de revisión 1136.
Por lo que respecta a los recursos de revisión acumulados 1140, 1146 y 1150 de la Secretaría de Cultura, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1154 del Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de Chicoloapan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1158 del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1162 del municipio de Atizapán de Zaragoza, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1168, a cargo del municipio de Cocotitlán, se propone el desechamiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1173, a cargo del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1204, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1209, a cargo del municipio de La Paz, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1212, a cargo del municipio de Jilotepec, se propone el desechamiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 1214, a cargo del municipio de Zumpango, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1224, a cargo del municipio de Chalco, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1232, a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 1234 del municipio de Tultitlán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1632 del municipio de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1646 del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Y por último, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1699 a cargo del municipio de Catepec de Morelos y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y, si me lo permiten, tomaría la votación correspondiente. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 916, voto particular en los acumulados 948 y 986, voto particular en los acumulados 956, 957, 1174 y 1175. Voto particular en el 1055, voto particular en el 1095, opinión particular en el 1124, voto particular en el 1168, opinión particular en el 1204, voto particular en el 1214 y por último voto particular en el 1224. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Buenas tardes. En lo que corresponde al recurso de revisión acumulados del 932 al 938, 940 y 941, en contra con voto disidente concurrente. En lo que corresponde a los acumulados 956, 957, 1174 y 1175, a favor con voto particular. Lo mismo en lo que corresponde al 1154, en el mismo sentido en el 1204, también en el 1214, de igual forma en el 1232 y a favor con opinión particular en lo que corresponde al recurso de revisión 1212. El resto en los términos originalmente registrados por mis estimadas y mi estimado colega. Gracias. Gracias. Sí, 1212, opinión particular. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. En el caso de los acumulados del 932 al 938, 940 y 941, en contra con voto disidente, con voto particular para el caso del recurso de revisión 1055, voto particular concurrente en el 1168, igual voto particular concurrente en el 1212. Gracias.
Gracias, comisionado. Gracias. Comisionada presidenta. En contra del proyecto del recurso de revisión 916. A favor de todos los demás proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 888, en los acumulados 948 y 986, en el 1162, en el 1168, en el 1212 y en el 1699. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo primeramente que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión número 916, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, en virtud de que usted emite voto en contra con voto disidente y voto particular la comisionada Eva Baid. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 932 al 938, 940 y 941, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, existe un empate en la votación del proyecto sometido, con 2 votos en contra a cargo del comisionado Luna Hernández y del comisionado Martínez Cruz, y 2 de ellos a favor a cargo de la comisionada Eva Baid y de usted, comisionada presidenta. Bajo ese tenor, en términos de lo dispuesto por el artículo 33, fracción 14ª de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, solicito de manera respetuosa puedo emitir su voto de calidad correspondiente como comisionada presidenta del Pleno de este instituto para los efectos legales correspondientes. Gracias, secretario. En calidad de presidenta del Pleno de este instituto y con fundamento en lo dispuesto del artículo 33, fracción 14ª de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, emito mi voto de calidad a favor del proyecto de resolución del recurso de revisión acumulado 932 al 938, 940 y 941, sometido a consideración en esta sesión de Pleno. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, derivado del ejercicio del voto de calidad a que ha hecho referencia la comisionada presidenta, les informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 932 al 938, 940 y 941, emitiendo voto en contra con voto disidente concurrente los comisionados Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos y me permito dar lectura a los votos particulares y opiniones que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 948 y 986, emite voto particular la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. En los recursos de revisión acumulados 956, 957, 1174 y 1175, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión En el proyecto de resolución de recurso de revisión 1055, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. En el recurso de revisión 1095, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 1124, emite opinión particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 1154, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 1162, emite voto particular usted, comisionada presidenta. En el recurso de revisión 1168, emite voto particular concurrente el comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada presidenta, y voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 1204, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y opinión particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 1212, emite voto particular concurrente el comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada presidenta. Asimismo, emite opinión particular el comisionado Luna Hernández, por lo que hace este proyecto de resolución. En el recurso de revisión 1214, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 1224, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 1232, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Y por último, en el recurso de revisión 1699, emite voto particular usted, comisionada presidenta. Es cuanto.
Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del recurso de revisión 859 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, para hacer precisión respecto al resolutivo segundo, sin cambiar el sentido de este recurso de revisión que presento, el cual ya se establece la precisión en el oficio 169 y con las siglas de mi ponencia, que ya fue turnado a esta secretaría. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 859 que remite el comisionado Martínez Cruz. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 169. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión que hace el comisionado Javier Martínez Cruz en su oficio 169 con las siglas de su ponencia. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 859 con las modificaciones realizadas mediante el oficio número 169 y las siglas del comisionado ponente, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 864, que por returno remite su servidora a esta sesión de pleno, en donde el sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza, y propongo sobreseer la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto no sufrirá ningún cambio, sin embargo, ha pedido el comisionado Javier que se separe para su discusión. Sí. Tiene el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias, comisionada presidenta. Como se sabe, este recurso de revisión se returnó porque la primera propuesta que presenté respecto a la atención de la solicitud por parte del ciudadano no fue considerada que se aprobara en los términos que lo planteaba, dado que lo que pide el ciudadano y con justa razón es solicitar simplemente saber cuáles son los ingresos de parte de un fraccionamiento que por su naturaleza de plusvalía se puede prestar a un tratamiento especial por parte de la autoridad o el gobierno municipal. Y creo que su inquietud por parte del ciudadano es muy válida. Recordemos que nosotros tenemos por mandato constitucional, que así se plantea dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, que dice claramente que son obligaciones de los mexicanos, ¿sí? Precisamente dice la fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y aún así, creo que queda de manera muy clara cuando ya la naturaleza de, no solamente de mexicano como obligación, sino que lo que mandata el artículo 36, que hace explícito que son obligaciones del ciudadano de la República, y dicen la primera fracción, inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que se subsista, así como que también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las leyes. Y miren, el ciudadano pide simplemente saber cuánto está contribuyendo esas casas que están en ese fraccionamiento, porque tiene una dura razonable, ¿sí? No se sabe cuánto está ingresando por parte de ese fraccionamiento, la autoridad le dice que ingresa cierta cantidad y le dice al ciudadano, yo no quedo satisfecho, dime por favor, ¿sí? con el documento que haga comprobable que ingresó como ingresos vía impuesto predial, dime por favor cuánto está ingresando de este fraccionamiento, cuánto está contribuyendo. Y yo creo que es algo muy válido. Desgraciadamente este país se ha caracterizado por ser siempre, ejercer un feudalismo hacendario dependiente de la federación, cuando los ingresos que tienen por mandato el orden de gobierno municipal no los ejerce.
Y más grave aún, que en su momento no ejerzan esta obligación que tiene todo ciudadano y todo habitante de contribuir con los gastos de un gobierno municipal que lo requiere y que se preste muchas de las veces a estar facilitándoles, ¿sí?, ciertas bondades a compadres, a amigos o ellos mismos, ¿sí?, condonándose, no sé con qué autoridad o con qué fundamento, un crédito fiscal. Y creo que viene a colación porque en la primera propuesta, lo único que pedía y que se solicitaba es que entregara el recibo que se había precisamente registrado ante Tesorería, protegiendo tanto los datos de la persona, protegiendo el registro del contribuyente, y lo único que quedaba a la vista, y de acuerdo a un formato que tiene precisamente el municipio, el monto y precisamente lo que hacía referencia a ese fraccionamiento. Y miren, de verdad creo que fui hasta excedido, porque precisamente la jurisprudencia que acaba de emitir por contradicción de tesis la semana pasada un tribunal colegiado, fíjense lo que establece precisamente respecto a la publicación de datos de contribuyentes que a juicio de la autoridad fiscal se ubiquen en los supuestos previstos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, constituyen una resolución definitiva para efectos de procedencia del juicio contencioso administrativo federal. Es tan fuerte la necesidad de contribuir con ingresos para el Estado, que la misma fuente de derecho, que es la jurisprudencia, establece que en algún momento dado se puede poner a la vista precisamente estas personas que se le otorga un crédito fiscal. Porque recordemos que precisamente en esta Constitución debe permear un criterio de equidad y de igualdad, y que paguen los que más precisamente pueden pagar. Aquí no tenemos la certeza y creo que dejamos en una indefinición al ciudadano, a no saber si verdaderamente ese fraccionamiento está contribuyendo en su capacidad de pago, ¿sí?, como lo requiere precisamente el municipio. Ojalá esto no sea motivo, y creo que está en todo su derecho, que el ciudadano pueda promover un juicio de amparo, porque creo que no se le está dando una certeza y no sabemos si verdaderamente haya créditos fiscales. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe. Gracias, comisionada presidenta. En efecto, este recurso de revisión se había presentado ya con un proyecto distinto que presentó en su momento como ponente el comisionado Javier Martínez Cruz, y con el cual estaba yo en identidad con dicho proyecto y por eso lo voté a favor. Hoy debo de anunciar que voy en contra de este proyecto porque no comparto el fondo de lo que se resuelve. Miren ustedes, para determinar cuánto debe de pagar cada uno de los propietarios de los inmuebles, se tiene que realizar un cálculo en el que, si bien se aplica la superficie del inmueble, el terreno de construcción, hay un par de factores que el ayuntamiento debiera de estar actualizando correctamente, que son las bandas de valor catastral. Cada ayuntamiento tiene la atribución de analizar, en razón de la calidad de los servicios, de la infraestructura, de las condiciones de las distintas partes del municipio, estas bandas homogéneas de valor catastral que se presentan a la legislatura para su aprobación, y a partir de esos valores se determina, junto con la superficie del inmueble y de la construcción, el pago del impuesto predial. En estos momentos en el país, el ingreso propio más importante y casi único de los ayuntamientos es el impuesto predial. De tal forma que si ellos no realizan una evaluación correcta de las bandas de valor catastral, afectan al erario público, porque se están brindando servicios, hay infraestructura y no se pide al particular el pago de la obligación correspondiente en el impuesto con un impuesto debidamente actualizado. ¿Por qué es tan importante que los impuestos estén debidamente actualizados?
Pues porque a partir del financiamiento público es como el sujeto obligado puede brindar los servicios y las contraprestaciones que son necesarias para garantizar las condiciones de vida de la población. Entonces, lo que se encuentra aquí sujeto a control del ciudadano es si el ayuntamiento ha realizado los procesos de actualización correspondiente de estos instrumentos técnicos para que en un fraccionamiento de alta plusvalía el propietario de dichos inmuebles esté pagando un impuesto predial verdaderamente proporcional al valor de su inmueble. Es más, por eso es que tenemos tantos problemas a veces en las compras-ventas de los inmuebles, porque los valores catastrales no necesariamente coinciden con los avalúos comerciales, porque el municipio ha sido constantemente omiso en cumplir con esta tarea que sería sumamente importante para fortalecer la hacienda pública municipal. Entonces, ¿tiene o no tiene derecho el particular de sujetar a control ciudadano el acto de la autoridad que consiste en el cobro y determinación del impuesto predial? Desde luego que lo tiene. ¿Cómo va a ser ejercicio de este acto? Simple y sencillamente con el monto total del fraccionamiento, pues no le permite identificar que efectivamente se esté realizando adecuadamente el procedimiento de avalúo del impuesto, determinación del impuesto. ¿Por qué? Porque en el monto total está el monto total de los ingresos, pero no sabemos cuántos contribuyentes son los que participaron en la integración de dicha cifra. Y es aquí donde yo insisto en lo que planteaba hace rato en el criterio. El derecho a la protección de dato personal debe de servir para limitar el ejercicio indebido de la función pública. Claro que es importante proteger el nombre del propietario. Yo diría incluso cualquier información relacionada o que permite identificar de manera concreta el inmueble. Pero lo que sí es importante saber es cuántos inmuebles, por concepto de cuántos inmuebles, cuántos contribuyentes pagaron y cuánto pagaron. Porque la verdad es que sería un uso indebido del ejercicio público que los particulares que vivan en este fraccionamiento, el club de golf, la hacienda, estén contribuyendo al erario municipal lo mismo que cualquier colonia popular. Son cosas que están sujetas a control. Creo que con diversos instrumentos como el padrón catastral, protegiendo, insisto, el nombre del propietario, la clave catastral, la ubicación del inmueble y dejando exclusivamente el número de los inmuebles y el impuesto pagado, perfectamente se hubiera podido pagar, cumplir esta solicitud, atendiendo adecuadamente el derecho de acceso a la información. Por eso es que yo iba en identidad con el proyecto que se había registrado y en esta ocasión tendré que manifestarme en contra con voto disidente. Gracias. Gracias, comisionado. Le pido, por favor, secretario, que tome tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Interactuando aquí con mi compañero comisionado José Guadalupe Luna, y gracias por la atención cuando estaba hablando. Miren, yo creo que es importante que se siga resaltando y que se den elementos también al ciudadano para que proceda de la manera que mejor le convenga. Bien lo dijo el comisionado, qué grave sería que precisamente los servicios públicos que está prestando este municipio, que es un municipio metropolitano, ¿sí?, se esté cubriendo para ese fraccionamiento que es de alta plusvalía, que lo estén pagando mejor otros ciudadanos. Y desgraciadamente, hoy vemos en nuestros 2.457 municipios que casualmente tanto las cabeceras o las zonas precisamente de alta plusvalía son las que tienen todos los servicios. Y los servicios públicos que debían ser para la totalidad de los ciudadanos, ¿sí?, no los tienen precisamente esas colonias populares. Y es desgraciadamente en esta opacidad que yo no sé, es tan fácil y tan preciso lo que le pidió el ciudadano de decirme, dime por favor en cuánto está contribuyendo este fraccionamiento, porque claro que hay una duda razonable. Y fíjense qué falta está haciendo hasta lo que mandata nuestra ley en materia de transparencia, lo que en obligaciones específicas dice el artículo 94, que hace referencia al Ejecutivo, llámese estatal o municipal, y dice, dentro de la fracción primera, inciso D, el nombre
denominación o razón social y clave del Registro Federal de los Contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, local o municipal, así como los montos respectivos, asimismo la información estadística sobre las excepciones previstas en las disposiciones fiscales. Yo creo que el ciudadano está ante la posibilidad de que, pues dado que no pudo precisamente entregarle la información, claro que sí le puede exigir si le está condonando, si le está dando una concesión y que nos diga con qué fundamento. Porque tanto derecho tiene el ciudadano de la casa más humilde que el de la casa que se le esté dando una preferencia en materia fiscal. Yo creo que aquí estamos verdaderamente dañando, creo yo, ese potencial que puede tener ese ingreso propio, que es tan fundamental para los municipios, que es el ingreso predial, porque no se tiene una certeza y qué pena sería, como les digo, que se esté financiando todos los servicios de esta zona exclusiva a costa de las contribuciones que están haciendo todos los ciudadanos, y creo que el mismo derecho tienen de todos los servicios el ciudadano de la casa más alejada como estos fraccionamientos exclusivos. Muchas gracias. Le pido, secretario, por favor, que tome la votación. Con su venia, comisionada presidenta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 864 que por retorno remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Abahí. A favor. Comisionado Luna Hernández. En contra, con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. En contra, con voto disidente concurrente. Comisionada presidenta, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, existe un empate en la votación del proyecto sometido, con 2 votos en contra a cargo del comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz, y 2 de ellos a favor a cargo de la comisionada Eva Abahí y de usted, comisionada presidenta. Bajo ese tenor, en términos de lo dispuesto por el artículo 33, fracción 14ª de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, solicito de manera respetuosa puedo emitir su voto de calidad correspondiente como comisionada presidenta del Pleno de este instituto. Gracias, secretario. En mi calidad de presidenta del Pleno de este instituto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33, fracción 14ª de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, emito mi voto de calidad a favor del proyecto de resolución del recurso de revisión 888 sometido por su servidora en esta sesión de Pleno. 864. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, en esa virtud les informo que derivado del ejercicio del voto de calidad a que ha hecho referencia la comisionada presidenta, se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 864, emitiendo voto en contra con voto disidente concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 888 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En lo que corresponde a este recurso de revisión, hemos estado realizando un trabajo de intercambio de opiniones permanentemente para tratar de encontrar una salida adecuada para el Pleno y emitir una resolución de cuerpo y no de mayoría. En primer lugar, debo de agradecer mucho la disposición de mis compañeras, el respaldo de mi compañero para la aprobación del recurso. Vamos a hacer unos matices en los resolutivos. En lo que corresponde al inciso B, le vamos a agregar al final y que hayan causado estado. Esa misma referencia se hará al inciso E, los dos en el resolutivo segundo. En los incisos C y D, en lugar de en cuántas y cuáles, se ordenará entregar la estadística de las, y ya el texto como originalmente fue registrado, y se agregará un último párrafo en el que se señale que con respecto a las sentencias que se hayan cumplido o se encuentren en etapa de ejecución que se ordenó su entrega, de ser el caso que no se cuente con esta información porque ninguna resolución se encuentre en este supuesto, deberá señalar las causas que motivan tal circunstancia. Con esas precisiones y no sin agradecer muy ampliamente y comedidamente la disposición de todos los integrantes del Pleno,
le ruego se someta a la consideración del mismo. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 888 que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones señaladas por parte del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Presidenta. A favor, modificado con voto particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 888 que remite el comisionado Luna Hernández con las modificaciones ya precisadas y emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid y usted, comisionada Presidenta. ¿Es cuanto? El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1130 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto, si me permiten, haré algunas modificaciones que precisaré en este momento. Únicamente en el resolutivo segundo, eliminaré el inciso E y en el último párrafo de ese mismo resolutivo, eliminaré también lo que hace referencia al propio inciso E. Es cuanto por mi parte. Y gracias por los comentarios al respecto. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1130 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión que gentilmente ha aceptado la comisionada Presidenta. Gracias. Comisionado Martínez A Cruz. favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1130 con las modificaciones ya precisadas. ¿Es cuanto? Muchas gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1145 y 1148 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Cultura y en este sentido haré una modificación en donde por un error atribuible a mi persona, como lo dice el comisionado Luna, no pusimos sentido en esta resolución, siendo un modifica. Y lo demás continuaría en los mismos términos, únicamente agregaríamos el sentido a esta resolución. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1145 y 1148 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular, pues considero que la programación de la temporada de conciertos que dirige el maestro Enrique Campbell debiera de ser la agenda. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informa que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1145 y 1148 con las modificaciones que usted ya ha hecho referencia. Asimismo, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1229 y 1230 remitidos por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado referente del proyecto 1229 y el sobreseimiento referente del 1230. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Hago modificaciones al resolutivo segundo a través del oficio 171 que ya fue turnado a la Secretaría. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1229 y 1230 que remite el comisionado Martínez Cruz. Comisionada Eva Baid.
A favor modificado en términos del oficio 171. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones que hace el comisionado Javier Martínez Cruz en el oficio 171. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1229 y 1230, conforme a las modificaciones realizadas mediante el oficio número 171 de 2018, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Muchas gracias, secretario. De esta manera, hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. Si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, al final de ello pueda tomar la votación. Con su venia, comisionada Presidenta, comisionados, en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Como punto 1 se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1091 y 1092 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 2 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1129 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Cuautitlán. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 3 está listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1159 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el punto 4 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1170 que remite usted, comisionada Presidenta, a cargo del partido Vía Radical. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el punto 5 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1227 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Tenango del Aire. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 6 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión número 1228 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Tenango del Aire. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Y por último se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1652 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Ozumba. Es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. De no haber intervención, le pido tome la votación, por favor. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionada Eva Baid. En contra con voto disidente del proyecto de resolución 1159, a favor de todos los demás, emitiendo voto particular en el proyecto acumulados 1091 y 1092 y voto particular en el 1170. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular en lo que corresponde a los recursos de revisión 1129 y lo mismo en el 1227, el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 1091 y 1092. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo primeramente que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1159, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno en virtud de que la comisionada Eva Baid emite voto en contra con voto disidente. Asimismo, por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, aprobándose los demás proyectos de resolución por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, y me permito dar lectura a los votos particulares que emiten ustedes, comisionados. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1091 y 1092, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz y la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1129, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 1170, emite voto particular la comisionada Eva Baid, y por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1227, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día
es el referente a los acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de resoluciones, por lo cual le pido, secretario, que nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada Presidenta, comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno de seguimientos de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 5 acuerdos en proceso. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Téngase por presentado. En asuntos generales, tenemos listado como primer punto de la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión, por lo que le pido, secretario, que los enliste y inmediatamente después nos vamos al punto 2 de asuntos generales relativo a la aprobación de los retornos de los recursos de revisión 1970 y 1971 a la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz. Le pido, por favor, secretario, que una vez mencionados los 2 puntos del orden del día, vayamos en el orden en el que están enlistados. Sí, comisionada Presidenta, comisionado, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. En un primer término se encuentran listados los recursos de revisión de 1849 al 1852, 1854 y 1856 a cargo del Partido Morena y acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 1863 al 1868 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, los acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión del 1926 al 1931 del Instituto de Salud del Estado de México, se acumularía los recursos de revisión ya acumulados en la 20ª sesión ordinaria relativos a los recursos de revisión 1089, del 1102 al 1108, del 1110 al 1123, 1767, 1768 y 1769 y acumularía el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los recursos de revisión 1933 y del 1943 al 1960 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 1936, 1937 y 1938 del Partido Revolucionario Institucional, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 1967, 1968 y 1969, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 1649 y 1972 del Ayuntamiento de Chapa de Mota, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 1983 al 1987 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández. Y por último se encuentran listados los recursos de revisión 1990 y 1991 a cargo del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y acumularía usted, comisionada Presidenta. Comisionado, estos son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse. Sí, vótalo. Por favor, secretario, tome la votación. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido. Les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto, comisionada Presidenta. Le pido, por favor, que se refiera al punto 2 del orden del día, de asuntos generales, claro. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno de los recursos de revisión 1970 y 1971 a la ponencia del comisionado Martínez Cruz. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión 1970 y 1971 a la ponencia del comisionado Martínez Cruz para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto, comisionada Presidenta.
Gracias, secretario. Así hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13:59 de este día 6 de junio de 2018, damos por concluida la 21ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias.